Y bien, entonces empezamos directamente con nuestro primer panel sobre los compromisos y el desarrollo a nivel internacional. Y estamos muy felices de contar con tres expertas y expertos sobre este tema que van a dar su perspectiva de puntos de vista distintos. Y estoy muy feliz que la diputada del Parlamento Europeo y miembro del Partido Socialdemócrata Alemán, Lara Burkhardt, está con nosotros. Tiene una agenda bastante densa, por eso tenemos que finalizar este primer panel muy puntualmente, hasta que puede ser que Lara tiene que salir algunos minutos antes. Pero más una vez, muchas gracias, Lara, por tu disposición de compartir tus conocimientos hoy con nosotros. Está también Manuela Mates, una colega de la Fundación Friedrich Ebert en Alemania, que desde el Departamento de Política Global está siguiendo a todo el debate y las políticas climáticas a nivel internacional de hace muchos años. También bienvenida, Manuela. Es un gusto verte. Y last but not least, está con nosotros Rodrigo Echecopar. Se conectó desde Chile y él es director del movimiento Nuestra América Verde y nos va a orientar sobre qué se puede observar a nivel de la región de América Latina. Rodrigo, también bienvenidos a este panel. Bien, entonces vamos a entrar directamente en medias res y le quiero pedir a Manuela para darnos una introducción sobre que ella o que tú observas del seguimiento a los compromisos para reducir las emisiones de gases invernaderos a nivel global y, por supuesto, también con la perspectiva qué son los impactos de la crisis de la pandemia de COVID que está infelizmente en todo el mundo y tiene, por supuesto, también sus impactos sobre los compromisos no solamente los compromisos, pero también la política climática a nivel global. Manuela, tienes 15 minutos. Ja, vielen Dank, Astrid. Vielen Dank an die... Muchísimas gracias, Astrid. Muchísimas gracias a las colegas de México y los demás panelistas. Me alegro estar aquí y es uno de mis temas favoritos, es decir, la política climática global. Y como dijo mi colega acertadamente, yo me ocupo sobre todo del nivel global de la política climática internacional y en unos 15 minutos, y espero que tenga el tiempo, tocar 4 puntos, es decir, por un lado, revisar la importancia del Acuerdo Climático de París y luego quiero enfocarme un poco al objetivo de 1.5 grados que está sentado en el Acuerdo de París, porque desde mi punto de vista eso debe de ser el objetivo en el cual se basa la política y por supuesto que también quiero tocar el tema de la COP26 que se realizará en Escocia y quiero mencionar los retos y también con miras a la situación actual y el posible impacto de la pandemia sobre la política climática internacional. Por un lado, quiero declarar que soy una multilateralista convencida. Desde mi punto de vista, la crisis climática es un problema global, por lo tanto, que también requiere de respuestas globales y esta solamente se da cuando los gobiernos colaboran. Cada quien por su cuenta, esto no funciona. El Acuerdo Climático de París es un ejemplo positivo de una negociación multilateral exitosa y políticas, puede llamársele histórica. En 2015, cuando miramos para atrás, fue un año exitoso
desde el punto de vista climático con las metas de desarrollo sustentable que se asentaron a nivel de la ONU. Entonces, desde 2015 tenemos un marco de actuación bastante estable a nivel internacional para darle forma a la política climática. Tenemos también el New Deal, que tiene un potencial muy grande de darle una forma progresista a la política climática y también es un precursor en la política climática. Regresaré a ese tema después. ¿Cuáles son los éxitos más importantes? Por un lado, por supuesto, que el calentamiento global se quiere limitar a menos de 2 grados y en el mejor de los casos a 1.5 grados. Esto se asentó que hasta el 2050 necesitamos una neutralidad en la emisión de CO2 y además, y este es un instrumento sumamente importante para también realizar la política climática internacional. Antes del Acuerdo de París se acordó que los gobiernos tienen que dar los NDCs, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y estas, como se asentó en el Acuerdo de París, se revisan cada 5 años y se tienen que ajustar y se tienen que incrementar de forma ambiciosa. También se tomaron en cuenta los daños y pérdidas climáticas, aunque no en la medida requerida, pero al menos se le integró. Y es un punto importante que también hoy día, con miras a la vida después de la pandemia, es importante el aspecto de que se dijo que el flujo financiero tiene que también tener un diseño sustentable para que puedan sustentar el Acuerdo de París. Es decir, que tenemos un marco de actuación muy estable a nivel internacional. Tal vez, digamos, es un final feliz, pero no es así. Se hicieron avances en los últimos 5 años, definitivamente, pero también no hemos avanzado lo necesario. ¿Por qué lo dijo? ¿O con base en qué lo digo? Lo digo enfocándome a la meta de 1.5 grados. ¿Por qué es tan importante? El calentamiento global se pretende reducir a menos de 2 grados y 1.5 grados no son obligatorios, pero sabemos con base en hechos científicos que tanto para la protección y el mantenimiento de los ecosistemas y la base de vida de millones de personas a nivel global sería mejor enfocarse a las políticas, pero con miras a una meta de 1.5 grados. Eso lo mostró un reporte de octubre. La buena noticia es posible cumplir esa meta de 1.5 grados, lo sigue siendo, pero haciendo esfuerzos considerables. ¿Cuál es la ventaja de 1.5 grados en comparación con 2 grados? Hay una serie y está sustentada científicamente, menos climas extremos que sobre todo afectan los países del sur, sobre los derechos humanos y los derechos humanos básicos. Los ecosistemas pueden protegerse mejor, es decir, que hay un menor riesgo para la salud humana con 1.5 grados y para la seguridad humana en general. Y un punto importante, un riesgo menor de llegar a niveles no reversibles que tendrían efectos ecológicos catastrofales. Todos nosotros sabemos que la meta de 1.5 grados es difícil de lograr porque implica un cambio masivo, una transformación completa de los sistemas económicos como los conocemos hasta ahora. También integra una reducción radical de las emisiones de CO2 y una transformación energética global. Y en ese sentido también hay avances. Las energías renovables se han vuelto más económicos y todos los países reconocen el potencial de ampliación. También hay consorcios grandes y la industria ha reconocido que tienen que cambiar. Los sindicatos desde hace años a nivel internacional están camino a diseñar los objetivos también para
proteger a los empleados. La pandemia de corona también mostró que las emisiones se pueden regresar, pero ¿con qué sustentabilidad? Es la pregunta. Y ahora hemos llegado a un punto donde se ha hecho claro, y sobre todo con los efectos de la pandemia, que el negocio como lo hemos hecho, el business as usual, ya no es posible, que tenemos que cambiar. Y después de la crisis no podemos decir, vamos a seguir haciendo las cosas como lo hemos hecho hasta ahora. Eso no funciona. La pandemia, además de la crisis climática, son dos crisis que van en paralelo ahora y nos han llamado la atención y nos han mostrado que es urgente, que tenemos que realizar un cambio. La buena noticia es que el objetivo de 1.5 grados se puede lograr, pero tiene que implementarse y de manera más consecuente. Eso lo digo brevemente porque siempre surge la pregunta de los costos, sobre todo con miras a la pandemia. En muchos países tenemos paquetes de inversión o están en proceso de ofrecerlos. En Alemania se apoyan las empresas afectadas. La Unión Europea también tiene mecanismos de apoyo para apoyar a los países miembros en la superación de la crisis. Todo eso es importante y es correcto, pero urge poner atención a que este apoyo tiene que diseñarse y basarse en los criterios de sustentabilidad establecidos en el Acuerdo de París. Estos son cantidades enormes de paquetes financieros que se movilizan y es justo para superar la crisis. Pero si no logramos en ese momento encaminarnos por un camino sustentable, entonces soy optimista, pero sí me da miedo también porque son volúmenes financieros tan enormes que también pueden representar una trampa si es que no se realizan con miras al Acuerdo de París los objetivos de desarrollo sustentable, porque estamos creando los cimientos de un camino del cual no nos podremos salir después, porque justo ahora se movilizan esas finanzas y tienen que estar de acuerdo con los objetivos internacionales. Es un punto sumamente importante. Desde mi punto de vista, todavía todo es posible, pero mientras más esperamos y mientras más lento reaccionemos, más difícil va a ser lograr la meta de 1.5 grados o de 2 grados, porque cuando miramos el Climate Action Tracker, que es un resumen de los planes de protección climática a nivel global y su contabilidad con el objetivo de 2 o 1.5 grados, entonces la imagen no es tan positiva porque de hecho en la actualidad no hay nadie que con base en estos datos del Climate Action Tracker tenga una posición líder. Solamente 2 planes climáticos nacionales están compatibles con la meta de 1.5 grados, Costa Rica con el de 2 grados, pero la gran mayoría de los demás miembros del acuerdo marco de la ONU sobre el clima son deficientes si es que se traduce en un incremento del calentamiento global. Estamos hablando más bien de 3 o 4 grados de calentamiento global. Tenemos que tener presente lo que implica para la mayoría de los países del mundo y lo que implica para nosotros en Europa, porque naturalmente en Alemania estamos en una posición de adaptarnos a situaciones climáticas extremas, pero también para nosotros va a acarrear costos enormes que se pudiesen evitar si cambiamos de rumbo. Claro, y al principio dije que existen mecanismos de revisión, hay ciclos regulares para incrementar las metas climáticas. Está en discusión en la Unión Europea. Algunos estados ya han adaptado su contribución a las metas climáticas, otros les queda por hacerlo. Lo que quiero decir con esto que no hemos terminado, como se dice, el marco. La fecha es el 31 de diciembre de este año. Según esto, todos los países tienen que
dar un incremento ambicioso a sus metas climáticas y soy optimista que esto aún suceda porque los planes de protección climática nacional forman parte esencial de la política climática internacional y un excelente instrumento para llevarnos más cerca de la meta de menos de 2 grados. Con esta mira, la COP26 es importante, solo me quedan 5 minutos, voy a resumir. La COP26 debería realizarse este año, pero se aplazó debido a la pandemia. Para la política climática internacional no fue una señal buena. No fue un buen año con miras a la negociación climática porque esta es muy importante para pulir el acuerdo climático de París y el catálogo de instrumentación, es decir, cómo se deben instrumentar las metas, casi está terminado, pero hay algunos aspectos controversiales. En el artículo 6 se trata de mecanismos de mercado y en la COP25 hubo una gran discusión acerca de la pregunta de cómo se puede diseñar este mecanismo para que contemple los derechos humanos y no lleve a que los estados aprovechen brechas o nichos para no reducir sus emisiones, pero sí en el papel hubo avances, pero aún hay discrepancias por aclarar. Otros puntos como el financiamiento climático siempre quedan en la agenda, pero uno de los puntos más importantes para la COP26 es el ciclo de revisión. Es la primera vez que se va a tocar el tema de dónde estamos parados respecto a la contribución nacional a la protección climática. Y es muy importante, no solamente frente a un naming y shaming, sino con base en el fortalecimiento de la cooperación multilateral. En las conferencias climáticas siempre nos hemos dado cuenta que hay alianzas fuertes. En París sucedió y en Madrid en la conferencia climática, para muchos no fue satisfactorio. Pero ahí también hubo alianzas. La Unión Europea siempre se junta con pequeños gobiernos como por ejemplo Costa Rica para empujar las negociaciones y son señales importantes porque con el enfoque en 1.5 grados tenemos que ver que la política climática internacional solamente se puede dar si hay alianzas amplias de distintos actores de distintos países. Y en las conferencias climáticas, esto muchas veces tiene un resultado positivo, por supuesto, porque un actor como la Unión Europea cuenta con muchísimo potencial para jugar un papel de modelo y motivar a estados que son más reservados o oponerse a otros. Y esto solamente se puede a través del multilateralismo. Soy un fanático del European Green Deal. Creo que la Unión Europea en la política climática global puede ser un actor importante al aliarse con otros países y crear alianzas con miras al cumplimiento de los objetivos de París. Y hay algunas cosas que no pude decir por falta de tiempo. Si me permiten un último comentario, espero que pude aclarar cuán importantes son las negociaciones climáticas internacionales. Hay mucha gente que cree que no es así y que dan pocos resultados. Esto no es así. Es correcto que hay reuniones físicas porque mucho se decide y es necesario que la gente se pueda reunir y espero que esto sea posible el año entrante. La meta de 1.5 grados desde mi punto de vista es sumamente importante y debe de ser un punto objetivo y un punto ancla para la política en ese sentido. Es un gran reto. La política siempre
consta de compromisos y tal vez no siempre podamos irnos hacia la meta de 1.5 grados y diseñar las medidas con base en esto, pero sí debería ser nuestro objetivo porque hay bases científicas que comprueban cuántas ventajas tiene, sobre todo para los países del sur y para aquellas personas que ya están sufriendo bajo el cambio climático, pero no han contribuido mucho. Hay muchos esfuerzos. Yo pienso que podemos lograrlo a través de una cooperación multilateral fuerte y a través de las condiciones marco que ya existen y los tenemos que cumplir. Y en la FES tratamos de orientar muchas de nuestras actividades de diseñar la política climática internacional de forma justa y también integrar a los sindicatos, porque también las activistas de derechos humanos y activistas climáticos, aun cuando no estén sentados en la mesa, tienen que tener voz para asegurar que los acuerdos globales se diseñen también con base en los derechos humanos y conforme a la protección climática. Y con ello concluyo. Me alegro escuchar las siguientes presentaciones y la discusión. Agradezco mucho la oportunidad de poder hablar. Muchas gracias, Manuela, por esta presentación sobre la política climática a nivel global. Y me encanta que continúas a ser optimista, que todavía no hemos llegado a un punto en lo cual no se puede evitar un aumento global de más de 2 grados. Creo que 1.5 sería realmente el máximo, pero como has mencionado, no es nada fácil y necesita no solamente mucho dinero, pero también un esfuerzo de todos los actores sociales, todos los países y por supuesto también más iniciativas internacionales y regionales. Y así me parece muy interesante que en diciembre de 2019 Ursula von der Leyen de la Unión Europea ha presentado un muy ambicioso Green Deal para Europa. Y por eso me gustaría preguntar a Dilara, que es miembro del Parlamento Europeo, interesada en cuestiones de la política climática y está siguiendo todo este proceso de muy cerca. ¿Qué es el debate actual sobre esto o qué son los puntos fuertes de este Green Deal propuesto por Ursula von der Leyen y qué es el debate sobre esto en Bruselas actualmente, especialmente con el enfoque de la pandemia de COVID-19? Dilara, por favor. Vielen Dank. Buenos días erstmal nach Mexiko. Buenos días a México. Estoy muy contenta de estar aquí y aquí hablar un poco de tras bambalinas y bueno, mi perspectiva, por supuesto, yo soy una europea progresista y es muy parecida a la de la señora Mates, pero quizá yo puedo darles el vínculo, la perspectiva del Parlamento Europeo, porque es un reto de ver cómo nosotros en las democracias, cómo podemos activar las mayorías progresistas para una política climática, porque esto es justamente lo que debemos con el Green Deal. El Green Deal no es un programa terminado, sino son diferentes medidas que vienen de diferentes áreas de la política energética hasta la economía circular, que por supuesto se tienen que plasmar en la política, es decir, que la simple existencia del Green Deal no certifica que ya vamos a tener una política climática, todas esas medidas son muy necesarias, pero eso lo voy a abordar más adelante. Para darles el contexto, para que podamos hablar de este tema. Bueno, la arquitectura del Convenio de París
los estados pueden decidir independientemente cuánto quieren aportar para lograr 1.5 o 2 grados, y los planes nacionales se verifican periódicamente para ver si realmente están logrando esta meta. Cuando no es suficiente estos esfuerzos, entonces los Estados miembros tienen que presentar cada 5 años sus nuevos planes. Así que es la primera vez, no solamente son 5 años después de París. Si lo podemos festejar, bueno, pues hay que ver, sino también estamos en este momento de verificación y por lo tanto es un momento muy importante en la COP que va a tener lugar el siguiente año. La OE definió su meta climática para decir que reducir sus emisiones de gases de invernadero por un 40%. Esto sería la contribución de la UE para entrar a esta nueva negociación debido a las catástrofes naturales, los cambios del clima. En la UE se han dado cuenta que la UE tiene que participar, tiene que hacer una contribución mucho mayor. No solamente si vemos lo que es nuestro cálculo global, sino si también vemos cuál es la responsabilidad de la Unión Europea en cuanto a las emisiones que ya existen, que ya están, ¿no? Como país, como región industrializada. En 2019, bueno, pues había un cambio de paradigma porque en la democracia social hay un enfoque mucho más fuerte porque en el cambio climático, en la política climática, porque gracias al señor Zimmermann, que es el vicepresidente de la Comisión, y justamente en Europa del Oeste los partidos verdes tuvieron un gran éxito que lograron más asientos en los parlamentos. Y hubo también un cambio en el sentido de que hay un parlamento donde hay una mayoría para una política climática progresista, y la señora von der Leyen de esta manera se vio obligada de presentar planes muy ambiciosos para la política climática para realmente llegar a su puesto. Entonces, y la respuesta a esta presión y de la nueva composición del Parlamento, esto se tenía que plasmar en el Green Deal. El Green Deal, que es el modelo europeo para el desarrollo sustentable, que considera la sustentabilidad social y ecológica, y que también se enfoca en la recuperación económica después de la crisis de corona. Esto es muy interesante porque con la crisis de corona, los primeros críticos, sobre todo los que vienen de la industria, que no eran grandes fanáticos del Green Deal, y dijeron, no, pues si estamos en un momento de una crisis económica debido a corona, no podemos un político del Partido Conservador dijo literalmente, no podemos dar un martillazo. Y esto, gracias a Dios, no fue un obstáculo, sino dijeron que justo ahorita, esto va a ser nuestro motor para salir de la crisis de corona, y solamente podemos gastar el dinero una sola vez, y tenemos que asegurarnos que esto va por el buen camino. El Green Deal muchas veces se enfoca en el clima, con la ley el señor Zimmermann siempre lo llama el corazón del Green Deal, para estar neutral, o sea, hasta el año 2050, y esto también implica un aumento del objetivo intermedio hasta el 2030, pero no solamente es la política climática que viene en el Green Deal, sino va más allá, tienen muchas novedades, por ejemplo, en el área de la biodiversidad y su protección, la protección y la recuperación de ecosistemas. Es una cuestión también muy importante, pero también hablando de la economía circular, agronomía, todo esto tiene que ver, todo es ligado, entrelazado, y sabemos que hay muchas, que la biodiversidad se está reduciendo, y que la
crisis climática y la desaparición de ciertas especies son los dos lados. Y es muy importante también de enfocarnos en la biodiversidad. Y también va a ser importante en este cambio ecológico que estamos viendo, que nosotros tenemos que considerar que ofrecemos un acompañamiento estructural. Tenemos instrumentos concretos que se contemplan en el Green Deal, por ejemplo, el Just Transition Fund, es un fondo para la transformación justa que se encarga de que las regiones que tienen que hacer un mayor trabajo en Europa, que reciban un apoyo financiero, el cual necesitan, y que haya programas como los casos de remodelación. Por ejemplo, en Europa el caso es que el 10% de las personas no se pueden permitir de calentar sus departamentos. Por supuesto, también esto ofrece una brecha muy grande, porque para algunos lo quieren hacer más rápido y tienen toda la razón de ser muy ambiciosos en la política climática, y otros ven ese material explosivo en la sociedad, por ejemplo, en los Gilets jaunes en Francia. Entonces, ahí sí se ve un problema que para nosotros como socialdemócratas es un punto muy importante en este momento. Y bueno, a ver, voy a tomar un poco de agua. En este momento es el debate acerca de la ley climática está en su apogeo, y con las metas para el 2030. El jueves tenemos una reunión muy importante desde SCAD, son los Estados miembros, donde se negocian los objetivos para el 2030. Estamos hablando del 55% bruto o neto, y se propuso el 50 de cambiarlo de neto a bruto. Entonces, esto, el base del cálculo, quieren involucrar algunas reducciones. Que, por ejemplo, si hablamos de una meta de ser neutral, pero obviamente, si tenemos diferentes bases de cálculo, eso causa un problema, y tenemos que ver que solamente esto sería solamente un incremento del 7%. Si vemos que la legislación europea, pero también en cuanto a las leyes para salir de la producción por medio de carbón, que ya hemos logrado algunas metas, y también hablamos de puntos científicos que dijeron que metas más allá del 55% no solamente son necesarios, sino también son realistas, siempre y cuando hay un acompañamiento político. Y nosotros también vemos cifras de la ciencia que tenemos que lograr el 55% por parte de la UE para ser compatible con París. Pero esto no logró ninguna mayoría política en el Parlamento. Entonces, nosotros queríamos lograr el 60% de la reducción de emisiones, y estamos justamente en las negociaciones con las instituciones europeas, que siempre es un poco complicado porque tenemos que hablar con la Comisión Europea y con el Consejo como la representación de los Estados miembros, y la meta para el 2030. Entonces, es así como en la recta final. Esto se quiere establecer este jueves, en la reunión del jueves, y todavía no está claro si realmente se va a dar, pero por supuesto sería muy deseable, porque así podríamos presentar estas metas justo para el aniversario de los 5 años. Y bueno, yo creo que, siendo honesta, yo creo que tenemos que negociar, y no creo que lo vamos a lograr esta semana. Yo estoy convencida, estoy muy de acuerdo con Manuela Mates, que el Green Deal es el modelo correcto para la sustentabilidad, pero que también está muy claro que la UE no puede salvar el clima global como ella sola. Y en la UE, se tiene que motivar a otras regiones y otros países para ser más ambiciosos. Quizá porque al final de cuentas todos vamos a ganar. Pero también es un hecho que que más ambiciones por parte de la UE
significa, por ejemplo, nosotros producimos, se produce para el mercado europeo, en otros mercados con leyes más leves, más ligeros. Eso también es una discusión que si debe haber un límite, una compensación de CO2 entre la UE y otros países, y también de asegurarnos que la economía europea y los empleos se tienen que proteger contra una competencia desleal, y eso lo queremos lograr para asegurarnos que haya mayores estándares en todas partes y que tenemos que podemos trabajar a través de un mecanismo de compensación. Y eso también implica que también lo exigen los otros estados, que también tienen que ser más ambiciosos, y esto es mi primer proyecto que yo quiero lograr, que es que en la UE tenemos que estar conscientes que importamos emisiones, que tenemos que hacernos responsables de nuestra manera de consumo y de producción. Por ejemplo, que somos responsables que en otras partes del mundo tenemos grandes incendios forestales y nosotros contribuimos con nuestro modelo de protección. Por ejemplo, también los valores, las cadenas de suministro también es un punto que tenemos que ver para justamente evitar estas situaciones. Y eso es lo que yo llamo la parte externa. Y ahí tenemos que ver que hay mucha necesidad de actuar. Por ejemplo, lo que pasa en el Amazonas es muy preocupante, y también vemos aquí las relaciones con las empresas europeas, y también tenemos que responsabilizar estas empresas o los institutos financieros. Así que para llegar a la conclusión, mis esperanzas para el 2021 es que la UE se confirma de llegar de ser neutral hasta el 2050, que los Estados Unidos regresan, Canadá, Sudáfrica, China hasta el 2060, que ya los anunciaron, y esto lleva al 60% de las emisiones de los gases de invernadero a nivel global. Y esto, según el Action Tracker, estos planes podrían llevarnos a los 2 grados si realmente lo implementamos, y esto sería un inicio, y así estaríamos más cerca a la meta del Acuerdo de París, a la 1.5, así que no estamos tan lejos. Y el Climate Action Tracker lo que también dice es que hay grandes debilidades en las metas para el 2030, porque uno de los grandes países oficialmente no ha presentado objetivos, lo cual sería muy importante para ser creíbles simplemente y para llegar a las metas del 2050. Por eso estamos luchando en el Parlamento Europeo, pero también más allá, que haya metas ambiciosas para el 2030. Las diferencias entre 1.5 y 2 grados, sabemos que cada centésimo grado es muy importante, porque en este momento, desde el principio de la revolución industrial, se ha ido calentando por 1 grado, y ahorita ya vemos las consecuencias catastrofales de este calentamiento. Y el Convenio de París no prevé sanciones si no hay una propuesta de un país, de un estado, o si no cumple con las metas. Y yo creo que justamente por eso es importante que la UE, con el Green Deal, que sea muy ambiciosa, y que podemos trabajar en conjunto. Quizá más adelante puedo hablar un poco más de las metas concretas de la COP 226. Tenemos que considerar obviamente el financiamiento, que eso es muy importante ahorita, sobre todo con la crisis de corona, porque aquí mencionamos en Europa se movilizó mucho dinero para salir de la crisis climática, pero también tenemos que ver que no en todas partes del mundo se puede, y por lo tanto se trata de solidaridad, pero yo estoy convencida de que si seguimos así, si mantenemos los estándares
podemos lograr mucho. Muchas gracias, Delara. Me encanta que tenemos más una optimista acá con nosotros, porque, bien, cada vez que leo los estudios internacionales me asusto un poco, o para no decir bastante, porque hay muchos científicos, políticos y que ven la situación o que describen la situación bastante pesimista. Entonces, un poco de optimismo creo que es algo que todos podemos, que nos cae muy bien y también nos motiva para avanzar en la dirección de la baja de emisiones de gases invernaderos. Bien, ahora hemos escuchado también la perspectiva desde Europa. Vamos a América Latina. Como todos saben, América Latina está sufriendo mucho por el calentamiento global que sentimos hasta ahora. En las últimas semanas hemos observado un huracán después del otro en la área de Centroamérica con devastaciones terribles, pero también hay cambios más lentos que se observa poco a poco, pero que también van a tener efectos desastrosos, que es, por ejemplo, el desaparecimiento de los glaciares en la región andina y en el sur de Chile y Argentina, pero también es preocupante la destrucción de la selva amazónica, especialmente en Brasil, pero también en otros países como Perú y Venezuela. Entonces, hay mucha cosa por hacer en América Latina porque estas catástrofes afectan especialmente a los grupos más vulnerables en los diferentes países. Bien, no voy a platicar más porque tenemos con nosotros Rodrigo Echecopar. Él es director, como ya mencionado, del movimiento Nuestra América Verde. Probablemente, Rodrigo, nos puedes contar un poquito de este movimiento y después contanos de las observaciones que hacen ustedes en relación a los compromisos de la política climática internacional en América Latina y desde la última COP que se realizó en Chile, donde también estás tú ahora. Por favor. Bueno, muchas gracias, Astrid, Mariana, y al equipo de FES en México y de Transformación Socioecológica por la invitación. Yo traje una presentación, puedo compartir pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Se ve? Perfecto. Y muchas gracias a Manuela, a Delara por sus intervenciones. Realmente muchas gracias, pude aprender mucho y quizás el foco desde el cual les voy a contar un poco de lo que estamos haciendo nosotros va a ser un poco distinto. Mi historia, mi trabajo ha estado muy vinculado al activismo, a los movimientos sociales. Yo fui parte del movimiento estudiantil, he trabajado con muchas ONGs en América Latina y también en la política en Chile. Y quizás con lo que quiero colaborar yo es con una mirada sobre qué tiene que ver el cambio climático y la justicia social hablando desde América Latina. Y partiría por preguntarnos, bueno, ¿qué ha sido el 2020 en América Latina? Y Astrid lo adelantaba un poco. Han sido los huracanes, ha sido Iota, ha sido Elo, los huracanes que pasaron por Centroamérica, dejando devastación en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala. Han sido los incendios forestales en la Amazonía, que están a un ritmo absolutamente fuera de lo que estábamos acostumbrados y que responden a causas que no son naturales, sino que son económicas y de explotación. Tiene que ver también, ha sido el 2020 el tiempo de las sequías, como adelantabas, Astrid, en Chile, en Argentina. Entonces, hemos tenido un 2020 en donde la emergencia climática no solamente es algo en el futuro, una amenaza,
sino que es parte de nuestro presente, es parte de nuestras vidas. Pero el 2020 también ha sido otra cosa, y fue el año del COVID. Y el COVID no solamente ha sido una emergencia sanitaria, sino que se convirtió en una emergencia social. En América Latina, CEPAL calculaba hace un par de meses que los desocupados aumentarían en 44 millones de personas. Y que la pobreza va a incrementar en 45 millones de personas. O sea, estamos hablando de un continente en donde de un año a otro vamos a tener 45 millones de nuevos pobres. Y creo que esas cifras nos vuelven a esta pregunta que siempre está sobre la mesa cuando debatimos sobre la necesidad de enfrentar el cambio climático, que es sobre la dicotomía entre la economía y la acción climática, y que ha sido parte del centro de las negociaciones en COP en las últimas décadas, en donde bajo el entendido de que hay responsabilidades compartidas pero diferenciadas, muchos países planteaban la necesidad de poder desarrollarse primero y después tener un compromiso de carácter climático. Y lo que fue la hegemonía de discusión durante esas décadas, esa dicotomía, es lo que nosotros estamos tratando de poner en tensión, de decir, no hay una dicotomía entre crecimiento económico y acción climática, porque la emergencia climática es un desafío social. Claramente la emergencia climática trae riesgos de biodiversidad. O sea, estamos poniendo en peligro muchos ecosistemas dentro de la Tierra, haciendo modificaciones de largo plazo en el planeta, pero sobre todo tiene una dimensión social. Tiene los riesgos de las catástrofes naturales, tiene los riesgos de la hambruna, tiene los riesgos de las migraciones masivas forzadas, tiene los riesgos de las sequías, y esos son riesgos que afectan a personas en distintos lados del mundo. Y por eso nosotros lo que planteamos es que la óptica y el lente desde el cual tenemos que entender la emergencia climática, así como es la óptica desde el cual entendemos el desempleo, la pobreza o la economía, es desde un lente social, de entender de los avances o los derechos sociales de las comunidades. Y por eso, desde nuestro punto de vista, tenemos que ser capaces de entender el momento actual en un contexto más amplio. En el corto plazo, en estos últimos años, se abre una crisis, que es la social y económica, producto de la pandemia del coronavirus. Son esos millones de pobres, son esos millones de personas desocupadas, son millones que están con dificultades para poder pagar su hogar y para poder comprar alimentos. Y esa es una crisis que está presente y es protagonista de las vidas en América Latina. Pero eso se da en un marco mayor y que desde nuestro punto de vista tiene que ver con una crisis del modelo neoliberal, con la mercantilización extrema de los espacios de la vida de las personas, con las desigualdades que se acentúan y que vuelven cada vez más peligrosa la relación dentro de nuestras comunidades políticas, en donde vemos el crecimiento de populismos autoritarios y conservadores que están en contra del multilateralismo y a veces niegan la misma emergencia climática. Y por último, estamos dentro de una crisis aún más grande, aún de más largo plazo y quizás de impactos aún más mayores, que es la crisis climática o la emergencia climática. Entonces, desde nuestro punto de vista, para poder actuar sobre uno, tenemos que ser capaces de entender a los tres. Y ahí es donde, desde nuestro punto de vista, para poder enfrentar estas distintas crisis, tenemos que dotar de un par de aristas o dimensiones a nuestro actuar político, a nuestras propuestas. El primero es lograr una amplia alianza social. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestra acción climática no es una acción solamente preocupada de las emisiones de gases de efecto invernadero, es una acción que mientras que reduce o mitiga la emisión de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo está ampliando los derechos sociales,
incluyendo a sectores que han sido marginados del desarrollo y mejorando el bienestar social en general. Al frente, lo que tenemos no es ni siquiera el status quo, es el empeoramiento de nuestra situación. Al frente tenemos populismos conservadores, nacionalistas, autoritarios, que son los Trump en Estados Unidos, pero son los Bolsonaro en Brasil, son los José Antonio Kast en Chile, y muchos más que han empezado a construir políticas desde el descontento o desde la crisis neoliberal, pero de carácter conservador y autoritario. Y la respuesta a estas amenazas que profundizan las desigualdades y los nacionalismos tiene que ser una amplia alianza social. Tiene que ser capaz de incluir no solamente a los sectores ambientalistas como las comunidades indígenas que luchan por sus ecosistemas, no solamente las comunidades que están en zonas de alta explotación o extractivismo, no solamente los jóvenes que se han movilizado por el clima, sino que tenemos que ser capaces de unir estos distintos sectores sociales junto a los sectores trabajadores que han visto sus ingresos estancados, a los sectores trabajadores que han perdido sus empleos o sus beneficios sociales, a los movimientos feministas, a los movimientos de las diversidades sexuales, como una amplia alianza social que es capaz de transformar no solamente nuestro modelo de desarrollo que tiene un efecto sobre el clima, sino un modelo de desarrollo que acentúa desigualdades y niega derechos. Entonces, nuestra primera dimensión clave para nosotros es una amplia alianza social. Y el segundo es imaginarnos una política de parte del Estado que se salga del estrecho margen desde el cual podíamos hacer política en los 90 o en los 2000. Por mucho tiempo nos decían que el Estado solamente podía corregir las fallas de mercado. Es decir, tenía que encontrar donde hubiese un monopolio o donde hubiese un bien común y financiar o corregir esas fallas. Pero hoy día estamos entendiendo la economía de una manera distinta. Pongo acá el libro de Mariana Mazzucato, aunque quizás debiese haber puesto otro, que es El Estado Emprendedor, y que en el fondo argumenta que el Estado tiene un rol más allá que simplemente proveer derechos sociales básicos y corregir fallas de mercado, sino que tiene el deber de entender el valor de una manera más profunda que el PIB per cápita y de moldear mercados y no solamente corregir las fallas de mercado. Es decir, el Estado tiene un rol clave en construir mercados que sean más innovadores, que sean más verdes, que entreguen mejores empleos, y eso es una ampliación de las posibilidades que debiese tener un Estado. Y es en ese contexto, bajo ese diagnóstico, que nace Nuestra América Verde, desde un espacio de colaboración de una red que se llama la Red de Innovación Política en América Latina, que reúne algunos liderazgos políticos, académicos, activistas sociales también, con una preocupación por los derechos humanos y las desigualdades de América Latina. ¿Y cuál es la propuesta central de Nuestra América Verde? Es que creemos que tenemos que unir en un matrimonio indisoluble la acción climática con la justicia social. Lo mencionaba recién de Lara sobre los movimientos de los chalecos amarillos en Francia, en donde nosotros creemos que esas son las políticas que nos frenan y nos imposibilitan a construir amplias alianzas sociales, porque no son capaces de construir una alianza que junte a los distintos sectores sociales que han sido postergados detrás de un movimiento de acción climática. Y a nosotros nos parece que ese es un elemento central para poder enfrentar la emergencia. ¿Y cómo? ¿Cuáles son los ingredientes que creemos que tenemos que poner sobre la mesa para poder ampliar el campo de posibilidades de acción? Por un lado, la cooperación latinoamericana. Latinoamérica, a pesar de tener una historia en común, a pesar de que casi todos los países hablan el mismo idioma, a pesar de que nuestras desigualdades son muy parecidas, no tenemos ni de cerca un campo de cooperación como el de la Unión Europea.
Y en segundo lugar, estados audaces. O sea, estados que vayan más allá que corregir fallas de mercado, que entregar servicios básicos mínimos y que se imaginen un rol más amplio, más audaz en poder moldear mercados y lograr misiones y objetivos concretos como sociedad. Es decir, creemos que estos dos elementos nos permiten ampliar los límites de lo que es posible en economías y países en desarrollo como América Latina. Y el primer aporte que hemos querido hacer ha sido un plan de recuperación económica con justicia ambiental y social. Es decir, poner sobre la mesa ideas concretas que nos permitan empezar a imaginar cómo sería ese futuro. Y se basa en dos grandes capítulos o columnas. El primero, unidad latinoamericana. ¿Por qué? Porque cuando cooperamos somos capaces de lograr más de lo que somos capaces de lograr solos. ¿En qué campos? Un nuevo trato con el norte global. Tiene que haber un nuevo trato entre el norte global y el sur global. El Green Climate Fund que sale de COP es un paso, pero no es suficiente para hacernos cargo de las responsabilidades diferenciadas de las cuales hacía referencia de Lara, sino que tenemos que imaginarnos un esquema de cooperación norte-sur de carácter más profundo y que vaya a hacerse cargo de esas profundas desigualdades. Y puede tener que ver con transferencias tecnológicas para desarrollar industrias, tiene que ver con también acabar con los paraísos fiscales, en donde muchos de los recursos que legítimamente deberían quedarse en América Latina se están yendo a ciertos paraísos fiscales, entre ellos algunos hoy día en Europa, y otros campos de cooperación que nos parecen que son relevantes. Segundo, cooperación tributaria dentro de nuestros países también. En los últimos 40 años ha habido un race to the bottom o una carrera al abismo en niveles tributarios en todo el mundo. Van bajando los impuestos en vez de mantenerlos en niveles legítimos porque el país del costado baja los impuestos y por lo tanto uno tiene que bajarlos o si no se van las empresas y las fortunas para allá. Si somos capaces de cooperar, de lograr acuerdos en conjunto, podemos imaginar una política tributaria en donde los que tienen más, pongan más. Tercero, en desmilitarización. Las amenazas de América Latina no están entre sus vecinos, sino que tienen que ver con las desigualdades y la crisis climática. Cuarto, en defensa en pueblos originarios. En América Latina hay muchos pueblos indígenas, pueblos originarios, y es la región en donde hay más de asesinatos a activistas ambientales en el mundo. Y una unidad latinoamericana que se preocupe de los derechos humanos es importante. Pero por un lado está la unidad latinoamericana para poder tener un nuevo trato con el norte global y contar con más recursos. Pero por otro lado la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos recursos? ¿Cómo vamos a invertir en una transformación socioecológica? Y ahí planteamos la necesidad de que esas inversiones sean para el bienestar común. Claro, energía renovable para disminuir las emisiones, pero también para disminuir la contaminación ambiental. Ciudades sostenibles con transporte público eléctrico y gratuito, transición justa, de lo que hablaba de Lara, para que los que están en industrias contaminantes no se queden atrás tampoco. La última pregunta, bueno, hasta el día de hoy hay 30 legisladores de América Latina con los cuales estamos trabajando, de distintos sectores, de distintos países, porque queremos empezar a construir una alianza en donde la narrativa de cooperación regional y de acción climática se convierta en una narrativa pro trabajadores, pro sectores sociales y no solamente una discusión de unos pocos. ¿Qué esperamos de la COP26? Por un lado, o sea, desde nuestro punto de vista, lo más importante es que América Latina empiece a actuar en conjunto. Lo decía también en las intervenciones anteriores sobre cómo Europa actúa en conjunto, pero a veces América Latina vemos divisiones. Por un lado puede estar Costa Rica, pero a veces no hay una capacidad común de ir a estos eventos internacionales a plantear cuál es la agenda que para nosotros es importante. Y desde nuestro punto de vista, el primer paso es unidad latinoamericana ante estas citas y que esa unidad vaya con
propósitos concretos de acción climática y mejora de bienestar social. Ese matrimonio indisoluble entre los dos. No puede haber uno sin la otra. Y ahí es donde estamos poniendo nuestras fichas, en donde esperamos que, a pesar de que hoy día en América Latina hay muchos gobiernos que quizás no son de carácter progresista, sí podamos construir mayorías parlamentarias y sociales en donde se entienda que la acción climática no es contraria al bienestar social, sino por el contrario es una condición necesaria para el bienestar social. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación muy interesante y muy concreta en relación a las medidas y cambios en las políticas que proponen. Les quiero pedir más una vez a todos los que nos siguen, ahora es el momento para poner sus preguntas a nuestros y nuestras panelistas, pero como actualmente o hasta ahora no hay preguntas, yo quiero poner algunas preguntas para haya un pequeño debate dentro de nuestros panelistas. Delara, sé que tú tienes que salir un poco antes, por eso la primera pregunta directamente a ti, porque antes nos has mencionado que podrías contarnos también un poco más de los objetivos para la COP26 por parte del Parlamento Europeo, pero especialmente después esta presentación de Rodrigo ahora me parece interesante enfocar un poco en el punto que en la Unión Europea siempre se negocia para todos los países, que según Rodrigo sería una muy buena estrategia para los países latinoamericanos para tener una posición más fuerte. ¿Qué es la posición o qué esperas tú de los objetivos para la COP26? ¿O qué son los objetivos que se está planteando? Ich fange an. Okay, alles klar. Muy bien. De entrada quiero agradecer porque aprendí mucho también en la presentación de Rodrigo, y lo que me encanta de la FES es que a veces estamos a miles de kilómetros de distancia, pero siempre hay enfoques progresistas en todo el mundo. Tenemos que trabajar juntos, sobre todo con miras a una negociación internacional como la COP. Ya mencioné que el financiamiento climático es muy importante, pero también está la cuestión de encontrar un mecanismo para el comercio de emisiones de CO2 que no conduce a un doble cálculo. Y también hay que apoyar el sur global de limitar e eliminar daños climáticos. Una pregunta importante es también que tenemos como movimiento progresista, tenemos que subrayar lo que no hacemos es lo que representa una carga para aquellos que tienen menos y tienen una posición de partida menos ventajosa, que no cuentan con las posibilidades financieras y son condiciones previas muy distintas. Espero y me interesa saber cómo se discute esto en Latinoamérica. En Europa, como vivimos esto ahora, la pandemia también provocó que tenemos más confianza o más responsabilidad en el Estado de crear las condiciones marcos, sobre todo cuando se trata del financiamiento de sistemas de seguridad social y cómo podemos encargarnos que nadie se quede atrás y que no se queden atrás aquellos que están más
afectados que no son los mismos que contribuyen más a las emisiones. Y esto tiene que expresarse de manera muy clara y se tiene que entender que aquellos que tenían el poder no han asignado un precio a la protección de la naturaleza porque siempre ha sido más lucrativo seguir con un modelo que se basa en explotar tanto a los humanos como la naturaleza. Esa confrontación actual nos ofrece la posibilidad de equilibrar esta brecha porque nuevamente hay otra crisis adicional y por eso es muy importante, sobre todo, movilizar a aquellos que no han sido capturados por aquellos, como yo le llamo, que cazan las ratas, porque hay gente que se debe de aprovechar la agenda política para combatir el cambio climático. Y espero que en preparación de la COP, y tal vez tenga la idea de lo que puede provocar el parlamentarismo, porque creo que en los parlamentos se pueden lograr cosas porque se juntan ciudadanos, movimientos sociales, y creo el movimiento climático es una oportunidad de que la presión de la población civil sea tan fuerte que tenga un impacto sobre la política. Y es un proyecto que tenemos que empujar antes de la COP porque científicamente sabemos que tiene que hacerse para llegar a la meta de 1.5 grados y qué mecanismos técnicos necesitamos. Requerimos un movimiento, una movilización social. Eso tal vez sea mi respuesta. Danke, Dilara. Ich würde das Wort gerne nochmal an Rodrigo geben, denn an ihn gibt es auch noch eine Frage direkt von Manuela. Disculpe. Voy a pasar la palabra directamente a Rodrigo. Disculpen, estoy confundiéndome con tantos idiomas que están utilizados en este evento. Y Manuela, le interesaría si por parte del movimiento hay ideas concretas como, para una mejor cooperación entre los países de América Latina en dirección a una voz única en negociaciones como en Escocia en el próximo año. Muy buena pregunta, espero que se escuche bien. Creo que hay algunos elementos como centrales de lo que América Latina puede hacer en conjunto entre América Latina y otro respecto al norte global. Y creo que la primera pregunta, o sea, para enfocarlo en orden, porque creo que también Mariana lo mencionó en el chat, es respecto al norte global. Y ahí lo que hemos trabajado hasta ahora ha sido, en primer lugar, justicia tributaria, ¿ya? Acá tenemos un problema que afecta también a los países del norte global, pero creo que es aún más difícil para los países del sur global ver cómo muchos flujos se están yendo a paraísos fiscales o tributando fuera de sus países y con poco margen de maniobra para poder hacerlos pagar. Y eso es algo en donde el norte global debiese tener una preocupación con el sur global. Ahí hay que construir una amplia alianza que sea capaz de transformar ese esquema internacional que ha beneficiado a corporaciones privadas y a algunos pocos países, ya que ha dejado atrás a América Latina. El trabajo que ha hecho los profesores Sáez, Zuckman, respecto a estos montos, hablan de que en América Latina se pierden al menos 30.000 millones de dólares al año en fugas hacia paraísos fiscales. En segundo lugar, respecto al norte global nuevamente, hay un par de elementos que tienen que ver más con transferencia tecnológica y política industrial.
O sea, el sur global depende de economías extractivas. Y transformar eso no se logra de la noche a la mañana ni por obra de arte, sino que se logra con un trabajo profundo de parte de estados teniendo como objetivo transformaciones económicas. Entonces, si hoy día le cerramos la puerta al petróleo de Colombia, al cobre de Chile, a la soya y a la carne de Brasil, estos países van a quedar en situaciones sociales desmejoradas. Y la pregunta es cómo construyen economías que sean resilientes y sustentables. Economías basadas en servicios de carácter social, en abordar las deficiencias sociales que existen hoy día en nuestros países, hogares, casas, transporte público, salud, educación, economías que fortalezcan esos servicios sociales en vez de depender de energía, esas industrias extractivas. Y eso va a requerir un nuevo trato con el norte global, va a requerir transferencia tecnológica, va a requerir la capacidad de impulsar políticas industriales que han sido cercenadas por algunos de los tratados que existen hasta el día de hoy. Y quizás solo para cerrar respecto a qué podría hacer América Latina, solo entre América Latina, que ya es mucho. Uno, Escazú. Me imagino que ustedes lo conocen porque el Tratado de Escazú es un tratado que se inspira en un tratado de carácter similar en Europa y que busca, por un lado, el acceso a la información y a la participación en proyectos que tengan efectos ambientales, pero al mismo tiempo defiende a los activistas medioambientales que, como les decía antes, es la región en el mundo donde son más asesinados. O sea, no estamos hablando de persecución, nomás estamos hablando de llegar a extremos de asesinato. Y ahí todavía hay muchos países de nuestra región, mi país, Chile, en donde el gobierno trata de dar la impresión de estar comprometido con una transformación socioecológica, pero en la práctica se ha negado a hacerse parte de estos acuerdos que permiten las primeras líneas de defensa naturales contra el extractivismo desmedido. Y a eso se podría sumar otros elementos como la cooperación tributaria. Hay espacios para la cooperación tributaria dentro de nuestra región y un banco de desarrollo verde. O sea, las industrias que vamos a tener que generar en América Latina que son de carácter sostenible van a requerir una inversión con una orientación, con una misión de desarrollo sustentable y que probablemente va a involucrar a distintos países. Y hoy día el Banco Interamericano de Desarrollo es un banco de otro carácter que está hecho para infraestructura, pensado en los 90, dominado también al día de hoy por Estados Unidos, que tiene otros intereses, y América Latina también necesita un banco de desarrollo verde que ponga por delante el desarrollo económico sostenible de la región. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, tenemos 10 minutos más para nuestro debate. Hay algunas preguntas en el chat que van en dirección a experiencias o al intercambio de experiencias en América Latina. Me gustaría proponer que estas preguntas retomamos en el segundo panel, que sigue a las 11 horas mexicana, porque allá es el espacio para el intercambio de estas iniciativas al nivel de la región. Hay una pregunta más en dirección a la relevancia de los pueblos indígenas que hay en América Latina y que muchas veces están sufriendo extremadamente de la degradación del medio ambiente, de los megaproyectos, y muchos de ellos migran a las ciudades donde también viven en condiciones pésimas. De Lara dentro el Green Deal de la Unión Europea, ¿hay alguna conexión también con este tema? Grundsätzlich ja, also es gibt da ganz viele Instrumente. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf antworten sollte oder... Momentos, no sé si me toca a mí contestarlo o Manuela, tal vez lo puedas complementar, porque justamente porque la Unión Europea también tiene un mercado común
tiene posibilidad de determinar reglas conjuntas cuando se trata de valores límite de emisiones de los automóviles y cuáles existen instrumentos técnicos que concretamente crean marcos para la calidad del aire. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero también vemos ahí donde hay más emisiones y donde hay emisiones nuevas es en la industria, pero también en el tráfico y también en la forma en que realizamos las actividades agrícolas, porque la fertilización intensiva también tiene un efecto. Esto en el contexto europeo es un problema fuerte y se requieren medidas. También hay que cuestionar cómo nos transportamos, cómo organizamos la movilidad sustentable. Es una pregunta urgente porque en muchos aspectos ya hay reglamentos existentes en cuanto a las emisiones, pero más bien tenemos el problema de la instrumentación y cómo se pueden cumplir estos reglamentos, porque en Europa hay un derecho ambiental, pero se tiene que transportar también a la legislación nacional de todos los países en Europa. Y a nivel global, pues no hay iniciativas que apunten a ello y que pudiese mencionar. Pero en la Unión Europea existen discusiones respecto a las emisiones de automóviles, por ejemplo. Gracias. Gracias, Dilara. Bien, nos quedan pocos minutos. Les quiero invitar a los 3 panelistas para una breve ronda de dar sus comentarios o sus impresiones de lo que hemos discutido hoy y que son Dilara, muy breve, ¿nos puedes dar los puntos principales que de tu punto de vista tienen que ser reforzados en la COP26? Ich hatte ja das schon gesagt. Bueno, ya lo había comentado que se trata de las ambiciones climáticas y que deseo un race to the top, que fijemos metas ambiciosas, pero deseo más creación de redes entre parlamentarios, sociedad civil y redes de otros movimientos. También tengo contacto con la FES de Brasil y necesitamos acuerdos para que haya redes globales. Tal vez también pueda participar la FES antes de la COP para realizar un trabajo conjunto, para que no solamente existe una competencia entre los estados, sino que haya también movimientos sociales detrás de ello. Los jóvenes como Fridays for Future salen a la calle y tienen redes excelentes, pero creo que la sociedad civil y los parlamentarios podrían hacer más. Y esto sería deseable desde mi punto de vista. Y en el chat vi que hay muchas preguntas que se enfocan a la protección de poblaciones indígenas. Hablé con Global Witness, una ONG. Es un punto importante porque también hay puntos concretos de cadenas de suministro que no provoquen deforestación. Gracias, Dilara. Muchas gracias. Y paso la palabra a Manuela. Ja, vielen Dank. Also mit Blick, was Muchísimas gracias. Con miras
al futuro cercano y a la COP26, quisiera más solidaridad internacional, si es que lo tengo que reducir a un punto. Una política climática progresista también es solidaridad viva, es decir, que en Alemania, en la Unión Europea, tenemos que hacer nuestra tarea. Significa que nosotros, que tenemos los medios técnicos como financieros, que tenemos que dar más que aquellos que están en desventaja. Es muy importante para mí. Además, también quiero que en las preguntas abiertas en cuanto al Acuerdo de París, que se encuentren soluciones que se basen en derechos humanos. Porque el tema de derechos humanos es en el Acuerdo de París es un tema controversial. Hay países que quieren que tenga menos importante, pero yo deseo que haya una política climática basada en derechos humanos y que se tomen en cuenta las necesidades de todos. También quisiera avances en el manejo de los daños provocados por aspectos climáticos. Todos estamos retrasados en ese sentido y es falta de solidaridad con los estados isla, sobre todo, que se ven muy afectados y nadie quiere ser responsable y son los que menos emisiones provocaron. Dicho en una frase, quiero un enfoque político que se basa en la solidaridad internacional. Muchas gracias, Manuela. Y quiero también pasar la misma pregunta a Rodrigo, muy breve, que también desde tu punto de vista nos dices que es el punto principal para las negociaciones de la COP26, desde una perspectiva de América Latina. Es una pregunta difícil. Claro. Pero, y quizás uno o dos cosas. Uno, espero una América Latina con capacidad de unirse, que entienda que sus diferencias en el eje izquierda-derecha no son algo que debiese impedir una articulación que mejore el bienestar de todos nuestros países. Y creo que para algo así es importante una articulación latinoamericana. Y dos, esperaría un rol, pondría hartas esperanzas en el rol que puede darse con Europa. Porque Europa pareciera ser uno de los únicos ejes de poder a nivel internacional que tienen un compromiso con la agenda y que son capaces de modificar estructuras de poder más profundo o más importantes a nivel global. Y espero que esa alianza vaya más allá que simplemente NDCs y compromisos por países y empiece a avanzar hacia un campo de un nuevo entendimiento de relaciones internacionales. Muchas gracias, Rodrigo. Pienso que la agenda hasta la COP26 está muy amplia, hay mucha cosa por discutir y por eso les quiero informar que este seminario de hoy es el primero de una serie de actividades que queremos organizar en el curso de 2021 para la preparación de la COP por enfocar en los temas más relevantes. Bien, este primer bloque ya está terminando y quiero agradecer a nuestros tres panelistas por sus buenas presentaciones y sus respuestas muy interesantes y orientadoras. Quiero agradecer también a las traductoras que nos han apoyado para que la comunicación sea factible. Y les quiero invitar a todos y todas al segundo panel que se realizará en poco más de 25 minutos y el enlace lo encuentran en el chat abajo o lo han recibido ya antes por email. Entonces, muchísimas gracias por su interés
y espero que nos vemos en breve en el segundo panel. Gracias.